Muy buenos días, gracias por los que están aquí presentes y por todos los que van a estar conectados a través de la página de la Academia Nacional de Medicina. Es para mí muy importante que la autoridad máxima de nuestra academia, el doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la academia, pues nos dirija unas palabras, nos dé, ya por el título él ya sabe por dónde vamos a movernos, y sí, doctor, le pido sea tan amable de darnos un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, tanto quienes se encuentran aquí en el recinto de la Academia Nacional de Medicina, como a todos y todos aquellos que nos siguen por las redes de la corporación. Paz y bien. Saludo con gran afecto a los integrantes de la mesa de honor y a los profesores de este evento, al coordinador necesariamente, al doctor Miguel Cruz, un distinguido académico que está trabajando intensamente desde el punto de vista académico y de divulgación y difusión científica con la academia, y también al doctor José Jálave. Gracias, Pepe, por tu presencia, también miembro distinguido y expresidente de nuestra corporación, al doctor Manlio Fabio, también cardiólogo experto en los temas que va a tratar y que se va a unir con nosotros en breve, a la doctora Raquel Gersog, académica honoraria, igual que el doctor Cruz de esta corporación, y que nos va a seguir a distancia, a Juan Carlos Anda Garay, al doctor Juan Carlos Anda Garay. Bienvenido, Juan Carlos, es un honor tenerte aquí en la corporación, y a la doctora Otilia Perichard Perea. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Bueno, vamos a tener hoy un evento de gran relevancia e importancia. Este simposio lo programó el doctor Cruz hace algún tiempo, y bueno, como pueden ver en el título y en el contenido del simposio, se van a hablar de temas de gran relevancia, de las consecuencias de la modernidad. Y este simposio da continuidad a un evento que se organizó hace poco tiempo aquí también en la academia, en el cual hablamos de esto, pero desde el punto de vista filosófico, de las consecuencias de esta modernidad y de la posmodernidad. Entonces, este simposio complementa el abordaje filosófico que se tuvo de lo que estamos viviendo, porque habitualmente como médicos tenemos esa dicotomía, lo que es la ciencia, la tecnología y la práctica clínica, todos los que somos clínicos, con la filosofía, con las humanidades. Y aquí estuvieron en esta mesa distinguidos filósofos y pensadores mexicanos, que nos dieron su punto de vista, y realmente como ellos lo ven, es muy diferente a como lo vemos nosotros, porque ellos hablan de ciencia vacía, de aportaciones vacías. O sea, ¿cuál es el significado que tiene? No tanto en el impacto clínico que va a tener, sino en el impacto que tiene sobre un gran grupo social. Entonces, en este día vamos a hablar de esta continuidad, de este simposio que fue muy importante del abordaje filosófico. Y bueno, ahora vamos a ver desde el punto de vista científico estas consecuencias de la modernidad. ¿Y por qué de la modernidad? Es un término que nosotros habitualmente lo normalizamos, y para todos estamos aquí los que nos siguen, para toda la gente que está en la calle, la modernidad es lo de hoy. Es la tecnología, la ciencia, todo lo que tenemos habitual y cotidianamente en nuestras actividades laborales o aún en nuestra casa. Todos estos beneficios que nos da estos avances científicos y tecnológicos. Esa es la modernidad. Pero esto es una modernidad vista muy fríamente, porque uno puede ver la aportación positiva de esto, pero nunca analizamos, o pocas veces analizamos a profundidad, las consecuencias negativas que pueden tener. Entonces la modernidad, los avances tienen estos dos polos, esta dicotomía, estas dos caras, como el dios Janus de los griegos, ¿no? Que es el dios de las dos caras, del bien y del mal, de arriba y abajo. Entonces la modernidad también tiene esto. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la modernidad? Lo que estamos viviendo actualmente, la deshumanización, la pérdida de la espiritualidad, la pérdida de la cohesión social, la pérdida de valores, que es algo que también está muy acendrado en la sociedad actual. Entonces, como pueden ver, estas consecuencias de la modernidad impactan en la sociedad. La salud mental, ustedes lo saben bien, la salud mental tiene un gran impacto actualmente en lo que estamos viviendo. Y esto lo podemos ver, este deterioro en la salud mental, en la vida cotidiana, en la calle, en los trabajos, en lo que pasa en la sociedad.
porque otra cosa que es grave como consecuencia de esta modernidad es la normalización de la violencia. Para nosotros ya es normal ver en las noticias, aquí asesinaron a tantos, aquí asesinaron a otros tantos, aquí secuestraron a tantos más, y esta consecuencia negativa de la modernidad se analizó aquí en ese simposio filosófico, es que vivimos en una sociedad de mentiras, y esta modernidad está creando una sociedad de mentiras, que va desde los más altos niveles de la política hasta nuestra vida cotidiana. Entonces la mentira se normalizó, la violencia se normalizó, los malos estilos de vida se normalizaron, porque es normal tener estos malos estilos. Y bueno, estas son las consecuencias de la modernidad. Y el día de hoy se van a analizar aspectos muy importantes. La obesidad mórbida, ya no nada más el sobrepeso, es una consecuencia de la modernidad. Y aquí en esta academia se ha hablado y se ha tratado con el Instituto Nacional de Salud Pública, con la Federación Mundial de Diabetes, con Lancet International y la Comisión Lancet de Determinantes Comerciales de Salud, que es otra consecuencia de la modernidad, precisamente de esto, de la obesidad mórbida y sobrepeso, que en nuestro país crea una gran carga de enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares y los estilos de vida es otra consecuencia de la modernidad. Ya no nos movemos. La gente joven, los niños, los no tan jóvenes y los adultos mayores ya no se mueven. Estamos sentados todo el día detrás de una pantalla. Y esto condiciona no nada más problemas de salud mental, sino graves problemas de salud orgánica. Entonces, la enfermedad cardiovascular, la disfunción endotelial, diabetes mellitus, todo lo que saben, es consecuencia de esto. Y precisamente, atendiendo aquí este problema, en la Academia Nacional de Medicina, se lanzó hace 4 semanas aproximadamente en el evento conjunto que se organizó junto con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, se lanzó aquí el Programa Nacional de Vive Sano, Vive Feliz, en la cual se está tratando de convencer a la gente a través de una manera fácil y sencilla de que entiendan, de que hagan ejercicio. Entonces lanzó el programa de ejercicio aquí, precisamente, con un hueso y un músculo. No sé si lo recuerdan, bueno, pero aquí se lanzó y es parte del compromiso de la academia, y en ese sentido, a través de los medios de comunicación, de los medios de información social de la academia, estamos haciendo una gran campaña para que la gente se mueva y haga ejercicio. El cáncer, un buen número de tumores es prevenible, y un buen número de tumores son consecuencia de estas consecuencias de la modernidad. Vida sedentaria, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, malos hábitos dietéticos, estilos de vida poco saludables, falta de vacunación. Entonces, muchos tumores, cerca del 30% de los tumores, también se ha analizado aquí en la academia, son prevenibles. Entonces, la doctora Raquel Gersok nos va a hablar de esto, de los factores ambientales que determinan esta enfermedad tan grave, que es una carga también grave de enfermedad a nivel nacional y a nivel global. La transición epidemiológica. Hasta hace pocos años, y en los años 70, 60, en este país, si ustedes ven imágenes de esos años, prácticamente no había gente ni con sobrepeso y menos con obesidad. Era muy poca las personas que tenían esta grave enfermedad. ¿Qué pasó después de los años 70? Pues pasó lo que ya sabemos. Viene el consumo y la distribución no controlada ni normada del jarabe de maíz alto en fructuosa. Ese es un aspecto que aquí también se analizó en la academia, cuando vemos cómo a partir de los 70 la obesidad empezó a subir de una manera desmedida, secundario a esto. La gente dejó de moverse, más automóviles y bueno, todo lo que sabe. Entonces el doctor Juan Carlos Anda nos va a hablar de esto, ¿no? De la transición epidemiológica, de las enfermedades metabólicas y de la educación. En este programa de Vive Sano, Vive Feliz, también el aspecto educacional que se lanzó aquí es también prioritario. Y la doctora Perichart nos va a hablar pues, de lo que es experta y de lo que se ha hablado aquí, de la alimentación sana, acorde a lo que habitualmente comíamos. Ustedes lo recuerdan los que ya no son tan jóvenes, los que son de mi generación como adulto mayor. Cuando éramos jóvenes en mi generación, que somos de los pocos que quedan baby boomers de esta generación después de la Segunda Guerra Mundial,
pues bueno, tomábamos mucho azúcar, tomábamos tamales, comíamos pan, pero nos movíamos. Y además lo que comíamos no tenía los aditivos ni todos estos productos procesados que actualmente se consumen. Y era la diferencia. Cuando yo estudié medicina, y los que son de mi edad se van a recordar, no había tanta diabetes mellitus, no había tanta obesidad y menos obesidad mórbida. El cáncer pero era de pacientes adultos mayores o muy mayores, y actualmente estamos viendo el repunte de cáncer en gente muy joven. Ustedes lo saben, la epidemia de cáncer de colon en gente de menos de 50 años es muy grave y es un tumor además altamente agresivo. Entonces, bueno, la doctora Perichar nos va a enfatizar lo que se ha enfatizado muchas veces aquí sobre la dieta. Y bueno, vamos a tener después de esta introducción gracias doctor Cruz por la oportunidad, que tuve la oportunidad de comentarles, y bueno, lo que ha trabajado la academia y sigue trabajando. Yo les pido que consulten nuestras redes sociales, porque bueno, tenemos que estar en este sentido educando a la población, el Instagram, YouTube, Facebook, y bueno, para que sean también caja de resonancia y nos ayuden a difundir más el conocimiento en relación a esto. Y ya sin más, dejo la palabra al doctor Miguel Cruz para que continúe con la coordinación de este excelente simposio, las evidencias científicas de las consecuencias de la modernidad. Y cuando tengan oportunidad, vean en el repositorio de la biblioteca de la academia el que tuvimos aquí de estas consecuencias de la modernidad, posmodernidad, visto por los filósofos de alto nivel de nuestro país. Muchas gracias y bienvenido, doctor Cruz. Bueno, mientras ponen la presentación del doctor Malio, qué interesante escuchar al doctor Raúl Carrillo, quien ha vivido y quien, sin comparar, ha sido uno de los promotores de la educación, y esta academia prácticamente los 280 días, porque le quitamos que terminamos en noviembre, hay actividades diarias. Y la otra gran ventaja es que estas actividades quedan en el reservorio de la academia, de tal suerte que los que no puedan estar en estos momentos pueden posteriormente ver el tema. En relación a este título, ¿de dónde salió? Pues salió de toda la experiencia que he ido acumulando. Uno de los primeros impactos que tuve cuando me fui a hacer el postdoctorado de Estados Unidos fue que veía yo que había tenis, los usuales para caminar, para correr, para el fútbol, para el tenis, pero no encontraba unos tenis especiales con un colchón para las personas que padecían obesidad y obesidad mórbida. Pero luego las supertallas también. Entonces, y luego la otra parte, en donde vivíamos, en un departamento, las vecinas de la parte superior eran 2 personas y nosotros 4 sacábamos la basura y sacábamos bolsas pequeñas y ellas bolsas muy grandes, y ahí empezamos a entender qué diferente comíamos. Por supuesto, la otra evidencia que me llamó la atención para poderme ir, hicieron un estudio de laboratorio y por supuesto la glucosa, colesterol, triglicéridos y todo en el límite inferior. El que está hablando, a los 3 años del postdoctorado regresé y todo en el límite superior. Dije, algo está pasando, ¿no? Afortunadamente al mes ya se corrigió, pero empezamos a ver todo esto. Y cuando regresé del postdoctorado, el maestro Kumate, que infectólogo pediatra, que me recibió, y fue muy importante cuando yo le dije, doctor, no quiero importar lo que yo hacía en Estados Unidos, quiero dedicarme a los problemas de salud del derechohabiente del IMSS. Me dijo, bienvenido, este es el lugar correcto. Y ya empezó a dialogar y decirme, el problema de la diabetes es un problema que está ahorita pues ya preocupándonos. Y de ahí empezamos la historia. Por supuesto que hay anécdotas en donde, por ejemplo, sabemos que después del Tratado de Libre Comercio empezamos a cambiar nuestra forma de comer.
éramos muy criticados porque decían, estos mexicanos, sus frijoles, sus tortillas, su chorizo y demás, pero estábamos sanos, nos movíamos más. Pero luego ya el otro impacto, y esto quiero llevarlo así de la mano, inocentemente yo dije, pues si vamos a trabajar con pacientes con diabetes tipo 2, pues vamos a buscar controles que no tengan antecedentes heredofamiliares. Y el impacto fue pues muy pocos. La mayoría con antecedentes heredofamiliares de diabetes. Y entonces logré tener 2 grupos, controles sin antecedentes y con antecedentes. Y ahí es donde preguntaban, y yo me preguntaba, ¿y este tiene un componente genético? Pues resulta que las glucosas, por definición, en ambos grupos salió de 85 versus 83, los que no tenían antecedentes. Y diríamos, bueno, no hay diferencias, pero cuando medimos la insulina, para compensar esos niveles, el hecho de tener antecedentes heredofamiliares, se requería más insulina. Y el otro gran impacto, teníamos 3 grupos, el peso normal, sobrepeso y obesidad, y checando las glucosas, pues todas normales. Y entonces volteaba el que está en el otro extremo, el que padece obesidad, y le decía a su compañera o compañero, ¿y para eso te cuidas tanto? Ve, tenemos los mismos niveles de glucosa, pero cuando medíamos la insulina, se requería más insulina. Entonces, de ahí fue derivándose todo este pensamiento. Doctora Gerson, muchas gracias y adelante. Y bueno, y de ahí empezó todo este componente de entender qué cosa es la modernidad y cuáles son las evidencias. Y el otro impacto fue cuando empezamos con el doctor Peralta y otros colegas a estudiar la población de las unidades deportivas del IMSS. Ahí, ¿qué encontramos? En Naucalpan, muy diferente a Nezahualcóyotl. En Naucalpan, el 30% de los niños de 6 a 12 años de ese grupo, ya con obesidad percentilada, el 20% sobrepeso, el 49% peso normal y el 1% bajo peso. Y ahí preguntábamos, y sobre todo en particular en Nezahualcóyotl, las mamás se acercaban y nos decían, y le decían al doctor Peralta, ¿qué cree, doctor, que mi niña o mi niño tiene una mancha y le estoy talle y no se le quita esa mancha? Acantosis nigricans. Pero la otra parte que sí tuvo un efecto fue cuando volvimos con estas familias y se acercaban las mamás, sobre todo las mamás, porque los papás creo somos un poquito diferentes en ese aspecto, y nos decían, ¿qué cree que mi niña ya no tiene esa mancha? Ya hicimos cambios en nuestra alimentación. Entonces fue todo un proceso que estudiamos, pues más de, sin exagerarles, más de 660 familias en las 4 unidades deportivas, creo fueron más. Y ahí aprendimos mucho. Y aprendimos que en la Ciudad de México tenemos como 4 diferentes Méxicos, desde los que están en la parte muy elemental a los que están en la cúspide, pero todos con el mismo problema. Y luego cuando aplicábamos los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, y voy a hablar, el primer impacto fue, ¿su niño toma agua? No. ¿Por qué? Pues le damos juguito, le damos refresco. Y entonces fue tan dramático el saber que no tomaban agua porque no les gustaba. Luego nos decían las mamás, ¿qué cree que mi niña o mi niño está estreñido? ¿Come verduras? No, es que no le gustan porque al papá no le gustan las verduras. Entonces, esa situación que vivimos en la familia nos llevó a hacer pensamientos y acciones diferentes, en donde si tú le entregas un documento a la familia y dice ahí glucosa, triglicéridos, HDL, LDL, hemoglobina glucosilada, pues ni lo entienden. Entonces ahí empezamos a hacer un diseño y una forma diferente de llegar a las familias,
Y el requisito para entregar el primer certificado de salud metabólico, que el doctor Peralta y yo somos los autores de ese documento, fue para poder entregarle el documento a su niña o su niño, es necesario que vengan todos los que viven en esa casa. Y ahí vimos el impacto de los abuelos, porque los papás estaban trabajando y los abuelos pues con otro criterio. Y así podría seguir diciendo más y más cosas. Pero luego cuando llegamos ya al momento que estamos viviendo, pues que estamos rodeados de modernidad. Por supuesto, tenemos tecnología de vanguardia y tenemos la forma de diagnosticar exageradamente precisa en todos los aspectos. Tenemos los bioinformáticos para analizar y ver si es algo significativo. Y tenemos las recomendaciones que puntualmente va a hacer la doctora Otilia, por aquí hay algunas imágenes, pero ¿qué nos está fallando? ¿Por qué? O sea, escuchamos que es un problema en las enfermedades metabólicas, el cáncer, problemas cardiovasculares, pero ¿y qué nos está fallando en la comunicación hacia la sociedad? Y eso lo he dicho aquí en repetidas ocasiones. Hablamos como grupo experto en las enfermedades, decimos y hacemos guías y hacemos muchas cosas hacia la sociedad. La pregunta es, ¿y de allá para acá qué entienden? Entonces, parte de ese compromiso que hoy quiero, que ya lo comentaron, es exactamente, que ya no voy a repetir esto, pero vean la pérdida de biodiversidad, las enfermedades de la civilización, la disrupción del ciclo cardíaco, los antibióticos que afortunadamente ya están regulando, pero el impacto ya lo tenemos. Luego, sí, tenemos mucha comunicación, pero somos muy solitarios, tenemos tendencias a la depresión y a la ansiedad. Vivimos una soledad, es paradójico, pero luego estamos en las reuniones y cada quien con su celular en lugar de estar platicando, ¿no? Entonces, la urbanización masiva. Más del 50% actualmente vivimos en las grandes ciudades. Y si nos vamos a 50 años antes, el 70% de la población era rural. Y entonces han ido cambiando, hemos cambiado, por supuesto tenemos, gracias a todo este desarrollo tecnológico y también en la parte de producción agrícola, tenemos alimentos que no necesariamente son los mejores, entonces tenemos una vida muy confortable, pero evolutivamente nuestros organismos todavía seguimos con el pensamiento, muévete, come, pero para tener energía para moverte.